Las reliquias de la Pasión nos llevan a contemplar el cuerpo de Cristo en cada una de las partes que fueron tocadas, ya con amor, ya con violencia por cada una de estas reliquias. El Santo Cáliz, la cruz, los clavos, la corona de espinas, el rostro, la sangre, el sudario, el sepulcro de Cristo y muchas otras piezas más que nos acercan al infinito amor de Dios por nosotros. Espero que mi más reciente libro, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, le ayude a usted a encontrarse cercanamente con la obra salvífica, concretada por Dios, por medio de su Verbo eterno, encarnado en Jesucristo. Librería Buena Prensa presenta. Hola queridos amigos, les saludo en Ver y Creer y les platico que todos los apóstoles de nuestro Señor murieron mártires, todos excepto San Juan. Pues para él Dios tenía reservado revelarle el fin de los tiempos, cosa que sucedió en una gruta de la isla de Patmos en Grecia, revelaciones que quedaron descritas en el libro del Apocalipsis. Pues bien, acerquémonos a conocer la vida de este apóstol, San Juan Evangelista. El apóstol San Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, es el autor del cuarto evangelio y del libro del Apocalipsis. Él era un pescador en el lago de Tiberíades cuando el Señor lo llamó, junto con su hermano, para que le siguiesen en su manifestación. Según las Escrituras, poco antes de la Pascua, Jesús le encomendó a él y a Pedro que hicieran los preparativos para la última cena, en la que Juan se recostó sobre su pecho. Luego aparece al pie de la cruz junto a la Virgen María y como testigo del sepulcro vacío y de las apariciones de Jesús resucitado. En los días sucesivos a la resurrección, la Escritura lo presenta pescando junto con Pedro y otros discípulos en la noche de la pesca milagrosa, en la que él fue el primero en reconocer al Señor y en indicárselo a Pedro. Dentro de la iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del primer grupo de cristianos, al punto que Pablo se refiere a él como una de las columnas de esa comunidad. Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo presenta junto con Pedro al comparecer ante el Sanedrín para testimoniar su fe en Jesucristo con las palabras: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Testimonio tras el que fue enviado por la iglesia de Jerusalén junto con Pedro a confirmar a los que habían aceptado el Evangelio en Samaria. La Iglesia Oriental, donde goza de gran veneración, suele referirse a él como el teólogo, por su capacidad de hablar de las cosas divinas en términos accesibles, como desvelar el misterio de acceso a Dios a través de la adhesión a Jesús. Su figura está unida al nombre de la isla de Patmos, en el mar Egeo, donde, según su mismo testimonio autobiográfico, se encontraba deportado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Fue en Patmos donde, arrebatado en éxtasis al día del Señor, tuvo grandiosas revelaciones y escuchó mensajes extraordinarios referentes al fin de los tiempos y al fin del mundo. Una antigua tradición refiere que durante mucho tiempo San Juan vivió en Éfeso, donde también murió a una edad muy avanzada, en tiempos del emperador Trajano, y donde el emperador Justiniano, en el siglo VI, mandó edificar en su honor una gran basílica de la que todavía quedan imponentes vestigios. Su festividad se celebra el 27 de diciembre. San Juan Evangelista, autor del Evangelio y también del libro del Apocalipsis, aunque en rigor el autor es Dios y los evangelistas escriben. Así es, ¿no, Luis Eduardo? Así es. Bueno, a ver, síguele. Entonces, ¿por qué el Apocalipsis termina con la expresión ven, Señor Jesús, si has dicho que es el fin de la historia? Sí. Y del mundo. Sí. Y, pregunta, ¿de la humanidad? Sí, vamos a ver.
Los dos temas fundamentales del Apocalipsis son el misterio de la iniquidad y la parusía. El tema central es el misterio del mal, porque recorre del principio hasta el fin cómo el demonio, las fuerzas del mal van impidiendo que Cristo llegue a ese reino sobre todos y sobre todo. A este reino sobre todo le llamamos parusía o presencia espiritual, una presencia de gracia, belleza, armonía, santidad, justicia y paz, que es como lo menciona en la misa de Cristo Rey, la oración de los fieles. Entonces, aquí está el triunfo de Cristo y ahí no hay ningún problema. Hay textos de la Escritura que dicen que la tierra se llenará del conocimiento del amor de Dios como una invasión de las aguas del mar. Eso es la parusía. No habrá allí niño nacido para pocos días, ni anciano que llegue a los suyos. Morir a los 100 años será morir niño. Quiere decir que habrá longevidad en los habitantes de la tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque en esa parusía va a haber muerte. El demonio va a estar encadenado, dice Juan, que una vez que venza al anticristo, Miguel lo encadena, lo lanza vivo al fuego del infierno y ya no va a tentar más a las naciones. Sin embargo, sigue habiendo en la parusía la debilidad humana. La debilidad humana que nos da lugar a los pecados capitales de soberbia, de envidia, de gula, etcétera, pero en una maldad muy comprimida. Sin embargo, no es el bien absoluto. Eso solo se da en el cielo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es incongruente que el triunfo de Cristo o el inicio de la parusía venga primero Cristo visible, donde todo ojo lo ve. Ese evento, que es parte de la parusía, ocurriría al final de la parusía. Al principio de la parusía es la venida del Señor espiritual, que es lo que decimos en la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, etcétera, y renueva la faz, y renovará la faz de la tierra. Entonces, lo que viene ahora es una efusión del Espíritu Santo que pone fin al misterio del mal, renueva la faz de la tierra, habrá cielos nuevos y tierra nueva, dice Pedro, donde muere la justicia, en la parusía. Pero sigue habiendo pecado, debilidad humana, aunque la santidad es cualitativamente superior a la actual. Por eso también Luis María Griñón de Montfort hablaba de los santos que vendrían en el futuro, que van a ser tan grandes santos que van a exceder a los antiguos, como los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Es decir, es una santidad cualitativamente superior. Incluso Pablo dice, os voy a revelar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Bueno, esos que puedan vencer la muerte será en la parusía, pero la mayoría morirá. Entonces, es una época de gracia, de santidad, de reino de Cristo en la tierra, del triunfo del corazón inmaculado de María, pero sigue habiendo un mínimo de mal. A ver, cuando dices la mayoría morirá, Sí. En acontecimientos durante la gran tribulación, guerras, terremotos, hambre, es decir, crisis económica, epidemias, ¿sí? Sí, eso es la tribulación, pero durante la parusía va a ser tal efusión de gracia, va a ser tal la época de santidad, que incluso Pablo dice, os voy a revelar un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que algunos van a pasar a la transformación del cuerpo corrupto en incorruptible sin pasar por la muerte, como fue el caso de la Santísima Virgen María. Eso dice Pablo. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento como Elías, como Enoc, que Dios se los llevó. O sea, que no pasaron por la muerte. Por eso, si tú te acuerdas, en la transfiguración del Señor, esto a mi favor, aparece Jesucristo y a su lado Moisés y a su lado Elías. Y la pregunta es, ¿por qué Jesucristo, que aún no ha muerto en la cruz y que no ha abierto las puertas del cielo, por qué aparece transfigurado a su nivel Moisés y Elías? Ya resucitados. Ya resucitados. Porque no han resucitado. Porque no han resucitado. Ambos fueron arrebatados. Arrebatados. ¿Qué es lo que los hermanos separados? De Moisés hay una duda.
Que haya muerto Moisés. Exactamente, Sí. exactamente. Entre otras cosas, la duda porque nunca se ha encontrado su cuerpo. Así es, como el caso del mismo Juan, que el Señor dijo en el Evangelio de Juan, dice, van Pedro y Jesús, y de pronto Pedro le pregunta, bueno, ¿y este qué? Todo el tiempo está con nosotros. Y el Señor le dice, bueno, si yo quiero que este se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú confirma en la fe, tú haz tu labor, y yo hago con él lo que yo quiera. Es una cosa que nos da a entender que en el misterio de Dios hay algunos que han vencido la muerte. Conste que lo dice Pablo, Todavía que quede más, claro. dice, y si yo quiero que no muera, no morirá. No morirá. No, pero él dice, no es que no fuera a morir, sino que si él quiere que se quede hasta que yo vuelva. Entonces, ahí te habla el Señor un paso al misterio de los muchos que va a haber durante la parucía. Para lo que yo quiero llegar a tu pregunta es, todo eso es la parucía, ya es el triunfo de Cristo, pero Cristo, en él se dan las condiciones de juez, legislador y rey. O sea, ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí en el mundo está dividida por la democracia, fruto de la Revolución Francesa, ¿verdad? Se divide en 3 poderes y es imperfecta, por tanto. Pero la democracia ni en su esencia ni en su origen viene de Dios. Entonces, en el mundo, allá arriba no funciona así. Entonces, Cristo primero reina, primero viene el juicio de naciones y reina. Luego viene, al final de la parucía, el juicio universal, donde todo ojo lo verá. Para ti, la parucía, toda la parucía es ese milenio de paz. Es correcto. ¿Qué son? Todo eso. Ahora, no es para mí. Quiero que tu público sepa que esto que estamos aquí hablando es fruto de una serie de estudios que tu servidor hizo muchos años, fundados, en primer lugar, uno de mis principales fuentes es Leonardo Castellani, que es sacerdote jesuita, que se funda además en el padre Lacunza, chileno, el padre Antonio Brambila, también jesuita mexicano, Monseñor Straubinger, y desde luego la patrística, que es todo el estudio de los padres de la Iglesia de los primeros 5 siglos, que hablaron de este tema. Porque esto casi no se conoce. El que tiene la culpa, entre comillas, la palabra culpa, que no es culpa, es San Agustín. Porque San Agustín veía que todo el mundo estaba expectante de la segunda venida de Cristo, pero había poca espiritualidad, era más escatológica la espera del Señor de cuándo será el tiempo, porque dijo que no iba a pasar esta generación. Entonces Agustín le da una interpretación más espiritual al Apocalipsis, que es válida, Entonces las 7 cabezas de la bestia son los 7 pecados capitales. ¿Está bien? Es válido. Y así da una serie de ejemplos y le da una connotación espiritual que luego, con el racionalismo que se dio en el siglo XVI, vino a hacer trizas la interpretación del Apocalipsis y a dar al traste y a un poco ocultar lo que se conocía de la patrística de los primeros siglos de la Iglesia. ¿Qué son estas 7 iglesias, estas 7 copas, estas 7 cosas? Se llaman septenarios. ¿Cuáles son en el libro del Apocalipsis? Vea usted, tenemos enseguida más información y luego seguimos escuchando a Luis Eduardo. El libro del Apocalipsis puede definirse como una profecía única en su género que completa y otorga coherencia, integridad y secuencia a toda la escatología bíblica dentro de un marco de referencia para dejar constancia por anticipado sobre lo que habría de suceder durante los últimos tiempos conforme al plan salvífico de Dios. Asimismo, es un libro de consuelo y de esperanza que mezcla expresiones literales y alegóricas mediante 2 sentidos superpuestos, uno inmediato y otro mediato, uno próximo y otro remoto. De igual manera, el Apocalipsis es la lucha entre el bien y el mal, el aparente triunfo del mal y el triunfo definitivo del bien con la parucía del Señor. El escrito se presenta en 4 principales septenarios: 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que son 4 enfoques diversos que presentan la parucía, es decir, el reino de Cristo en la tierra. Por su parte, las 7 iglesias son las 7 etapas de la historia de la Iglesia. Los 7 sellos revelan el dominio profético de Cristo y la revelación del futuro.
Las 7 trompetas representan los cambios de frente en la humanidad, dando lugar a nuevos periodos o eras, ocasionados siempre por una gran herejía, es decir, son obstáculos al triunfo y universalidad del reino de Cristo. Finalmente, las 7 copas son las calamidades o castigos del final de los tiempos. Del final de los tiempos. Entonces, tú dices que la parusía es un periodo largo, no es únicamente un momento en el que Cristo regresa. Es correcto. Para derrotar al anticristo, celebrar el juicio de las naciones, expulsar a los demonios del mundo. No. Tú dices que la parusía es un periodo larguísimo, identificado en la Escritura como 1000 años. Milenio de paz. Sí. O el milenio de paz. Así es. Todo eso es la parusía. Todo eso es. Que empieza con el reino y acaba con el juicio. Pero, ¿Cristo será visible por todos? Por algunos. Qué buena pregunta es esa. Porque él dice, y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes. Y luego vámonos a los hechos. ¿Qué hacen mirando al cielo? Así como lo han visto ir, así lo verán venir. Al final lo verán todos. Todo ojo lo verá. Los que salen de la tierra a resucitar, vamos a decir, los buenos y los malos, todo ojo lo verá. Todo mundo lo verá. Buenos y malos. Aquí, al principio de la parusía y dentro de la parusía, no. Ahí solo lo van a ver. Y no solo ver, voy a ser todavía más atrevido. Serán uno con él. Uno con él. Los que, dice la Escritura, que él será rey de reyes. Esos reyes son esos que estoy hablando ahora. Y señor de señores, esos señores y reyes, son aquellos que han dejaron todo por el reino y que durante la parusía van a vivir una vida de tal santidad, cualitativamente superior, como dice Luis María Griñón de Montfort, que van a exceder a los antiguos. ¿Quiénes fueron los antiguos? Los antiguos son Santo Tomás, los antiguos son San Francisco, Santa Teresa, Santa Clara, etcétera, etcétera. Bueno, pues dice que los santos de la parusía van a exceder en santidad a los antiguos como los cedros del Líbano a los arbustos. ¿Por qué? Porque va a ser una santidad tan grande que incluso va a llegar a vencer la muerte. Por eso serán reyes del rey. Esos son uno con Cristo. Tengo que hacer una pausa. Sí. Te falta Señor de señores. Y señores, señores. Después de una pausa más del libro del Apocalipsis, si usted está lleno de ideas, tranquilo. El Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de la Sagrada Escritura. Entre otras cosas porque está escrito en clave apocalíptica y porque narra sucesos que no se han cumplido. Y lo más difícil de una profecía es no saber cómo se cumplirá. Y lo más difícil de una profecía es verla cumplida, ¿no? Como el verbo eterno de Dios que nacerá de una virgen. Pues bueno, para nosotros ver Navidad es algo dado por hecho y lo sabemos. Una pausa breve. Vuelvo con esto y con más de el Apocalipsis. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix. ¿Cuáles son las reliquias de la pasión de Cristo? ¿Dónde se encuentran? Entre ellas el santo cáliz, la cruz, los clavos, la corona de espinas, el rostro, la sangre, el sudario de Cristo. ¿Cómo llegaron allí? ¿Y qué maravillosos sucesos rodean la historia de estas reliquias? Conózcalas en mi más reciente libro, Las reliquias de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, publicado por Buena Prensa.